Hola y bienvenidos a la quinta parte de esta serie de cómo utilizar Doctrine en nuestros proyectos Symfony. Antes de comenzar quiero explicaros un par de cosas. La primera es que la idea de estas series que hacemos en Codenip son para que vosotros podáis trabajar con ellas. Es decir, en el vídeo anterior, por ejemplo, estuvimos viendo cómo crear un event subscriber para capturar los eventos de Doctrine y ejecutar cierto código cuando esto ocurre. Y si os fijáis, simplemente hemos hecho el pre-update. Entonces lo que queremos nosotros es que vosotros accedáis a este repositorio, del cual tendréis el enlace en la descripción de este vídeo, y practiquéis, que arranquéis el proyecto, que creéis otro tipo de event subscribers, que creéis más entidades y que en definitiva trabajéis todo lo que estamos viendo en estos vídeos. Algo que me ha ocurrido a lo largo de mi carrera como programador es que normalmente cuando intentaba aprender algo, intentaba aplicarlo directamente sobre los proyectos en los que trabajaba. Y esto es un error, porque si estáis trabajando en un proyecto que es un poco más grande o que no lo conocéis bien, vais a tener que luchar contra el aprendizaje de esa tecnología y contra los errores que os va a dar en vuestra aplicación. Entonces, un consejo que os doy, y que es algo que llevo haciendo yo muchos años, es crearos un proyecto aparte, como este que tenemos aquí, y practicad. ¿Por qué? Porque aquí sabéis que todo va a funcionar. De hecho, solo tenemos una entidad user y tenemos dos métodos en el repositorio que son uno para guardar usuarios y otro para buscar usuarios por ID. Y esto sabemos que funciona porque no es nada complicado. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite, pues, trabajar, probar, hacer distintas cosas y cuando nos dé un error, saber exactamente por qué está fallando. Sin embargo, si lo hacéis en un proyecto grande, a lo mejor queréis un event subscriber y la forma de definir los servicios es distinta, os va a dar un error y os vais a volver locos porque vais a estar horas buscando qué es lo que falla y a lo mejor no está relacionado directamente con lo que estáis haciendo. Y lo siguiente que os quería comentar es que, bueno, gracias por el apoyo que nos estáis dando y al igual que en los otros vídeos, os agradecemos que le deis a like, que os suscribáis si no estáis suscritos ya y que dejéis vuestro comentario en cada uno de los vídeos poniendo qué os ha parecido, cualquier duda que tengáis y demás. Aunque no lo creáis, nos ayuda mucho porque cuanta más interacción tengan los vídeos, YouTube se lo va a mostrar a mucha más gente y eso es lo que nos ayuda a crecer y a vosotros no os va a costar nada, simplemente 2 clics. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a empezar a jugar ya con repositorios. Lo que vamos a ver es cómo utilizar el repositorio tal cual como viene la documentación de Symfony de Doctrine, que sería extendiendo este Service Entity Repository. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras. Y vamos a ver también cómo utilizar una abstracción de este repositorio para desacoplar la lógica de nuestra aplicación de la lógica de Doctrine. Después también vamos a ver los tipos de queries que podemos hacer. Podemos utilizar el Query Builder, que es como una capa de alto nivel en la que podremos ejecutar queries sobre nuestra base de datos utilizando objetos. Después también tenemos DQL, que es el Doctrine Query Language, que es un lenguaje es como una mezcla entre SQL y nuestras entidades. Y por último vamos a ver cómo ejecutar queries nativas de SQL. Y también os voy a explicar por qué es mi forma favorita de trabajar con Doctrine. Y por último, y relacionado con esta parte de ejecutar queries nativas de SQL, vamos a ver también el Result Mapper. Porque claro, si vosotros ejecutáis directamente SQL, lo que os va a devolver es un objeto con todos los resultados que vosotros hayáis hecho. No va a ser ninguna entidad. Entonces, con el Result Mapper lo que vamos a conseguir es que ese resultado de SQL se transforme a los objetos de nuestro dominio. Así que vamos a empezar. Como vimos en el último vídeo, tenemos aquí este user repository que extiende de Service Entity Repository. Un consejo que os doy y que yo os di en el vídeo anterior es que nunca utilicéis directamente los métodos de Doctrine, como este find, tenemos el find one, find all, find by, vale, tenemos todos los métodos que nos provee Doctrine y mi consejo es que nunca los utilicéis directamente. Aquí también, por ejemplo, en el save, veis que estoy haciendo el persist y el flux, pero no lo hago directamente en el servicio en el que lo utilizo. ¿Esto por qué se hace? Imaginaos que yo estoy aquí en mi update user service, que es donde estoy haciendo este find one, y aquí en vez de hacer este user repository find one by ID, hago un find. Vale, esto va a funcionar perfectamente. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que estoy acoplando la lógica estoy acoplando Doctrine a mis servicios. Y esto es algo que no deberíais hacer nunca. Es decir, vuestra lógica de negocio, lo que hace vuestra aplicación, no debería conocer qué es lo que está por detrás guardando en la base de datos y tampoco de dónde vienen los datos. Por ejemplo, voy a restablecer esto. Si os fijáis, este servicio tiene un método invoke que recibe un ID, que es un string, y un name, que es otro string.
pero no le interesa de dónde vienen. Es decir, yo este método lo puedo llamar desde un controlador a través de una llamada HTTP. Puedo crear un comando que llame a este servicio pasándole un ID y un name y ejecute esta lógica. Puedo estar leyendo un mensaje desde un topic de Rabbit o de Kafka o de Google PubSub y leer esa información y llamar a este servicio. Entonces, como podéis ver, a este servicio no le importa de dónde viene la información, simplemente recibe dos parámetros y ejecuta una lógica. Y eso es lo que podéis ver aquí. Por ejemplo, tenemos el update action, que es nuestro controlador, que recibe una petición HTTP, estoy extrayendo los datos y estoy llamando a este servicio. Entonces, este servicio recibe esos parámetros desde una llamada HTTP, pero no lo sabe, porque yo simplemente lo estoy llamando desde allí. Pero como os acabo de comentar, podría tener un comando que esté llamando a este servicio y que haga exactamente lo mismo. Pues, por ejemplo, si me interesa actualizar usuarios a través de un comando. Y lo mismo pasa para los repositorios. Yo aquí estoy utilizando user repository y estoy haciendo un find one by ID y esto recibe un ID. Y este save, lo mismo. Aquí estoy llamando un método save que recibe un user. Pero mi servicio no sabe qué está haciendo este save. Simplemente le está pasando un usuario y este save, por detrás, lo que va a hacer es utilizar Doctrain para guardarlo. Pero, como podéis ver, mi servicio no tiene nada de Doctrain aquí. Simplemente tiene un user repository, ¿vale? Que es otra clase de mi dominio, pero no sabe si está Doctrain, Redis o lo que fuere. Pero ¿cuál es el problema de esto? Como acabáis de ver, yo puedo utilizar aquí directamente el método find. Entonces, si estáis trabajando en un equipo, vosotros sois conscientes de que estáis utilizando este tipo de encapsulamiento, porque en vuestro user repository estáis haciendo como una especie de wrapper para cada uno de los métodos de Doctrain, pero otro compañero vuestro puede venir y decir, pues yo voy a utilizar el find porque está disponible. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Una de las cosas que me gusta hacer a mí es crear una clase abstracta a la que yo le inyecto los componentes de Doctrain que me interesan y ahí creo yo los métodos que quiero utilizar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí en el repositorio lo que voy a hacer es crearme una clase que va a ser Doctrain Base Repository. Esto va a ser una clase abstracta y entonces aquí lo que voy a hacer es inyectar lo que yo necesito de Doctrain. Entonces aquí voy a tener un manager registry que lo voy a tener como privado. Después voy a tener otro atributo público que va a ser el connection. Vale, esta es la conexión de Doctrain con mi base de datos. Y después aquí voy a crear otro atributo protected que va a ser un object repository. Y aquí lo que voy a hacer es this object repository y ahora vamos a ver cómo lo vamos a inicializar. De momento lo voy a dejar comentado. Y lo que suelo hacer también es crearme aquí otro método que lo voy a crear como público. getEntityManager. Y esto me va a devolver un Entity Manager de Doctrain ORM o un Object Manager, ¿vale? Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es crear una variable que va a ser mi Entity Manager y esto va a ser this Manager Registry Get Manager. Y entonces ahora aquí voy a hacer una comprobación. Si este Entity Manager está abierto, lo que voy a hacer es un return de Entity Manager. Y si no, lo que voy a hacer es return this Manager Registry Reset Manager para que me dé uno nuevo. Y lo que voy a hacer es también crear aquí otro método que va a ser abstract protected static function entity class. Y esto va a devolver un string.
Vale, entonces ahora que ya lo tengo, puedo descomentar esto y decir que este this object repository va a ser igual a this get entity manager get repository, y aquí le voy a decir this entity class. Vale, y si os fijáis, aquí lo estoy creando como estático, pero aquí lo estoy llamando con this, en vez de hacer un self entity class. ¿Y esto por qué es? Porque si lo hago así, os va a dar un error en tiempo de ejecución, ¿vale? Si lo probáis así, vais a ver que cuando ejecutéis esto os va a dar un error porque no va a encontrar este método. Entonces hay que hacer this entity class y esto va a recibir un string. Entonces ahora que tengo esto creado, yo lo que podría hacer aquí en mi user repository sería extender, dejad que comente todo esto, y aquí lo que haré sería extender de mi doctrine base repository. Y si os fijáis ahora aquí, me está diciendo que necesito añadir el método entity class. Entonces lo añado aquí abajo y esto va a devolver un string. ¿Y qué string es? Pues va a ser mi clase, en este caso user class. Si os fijáis, es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo aquí en este método. Lo voy a abrir aquí, en el que le estamos pasando como el manager registry y ahí le estamos pasando la clase de la que queremos el repositorio. El único problema que tiene esto es lo que acabamos de ver ahora, que nosotros podemos venir a nuestro servicio y utilizar directamente todos los métodos que tiene esa clase padre, Service Entity Repository. Pero de esta forma, fijaos, yo ahora aquí, bueno, esto incluso lo puedo borrar ahora. Y tengo esto. Entonces, ahora, ¿qué métodos necesito? Necesito el de buscar uno por ID y el de guardar. Pues yo aquí lo que puedo hacer es public function find one by ID, que es como le llamé aquí, find one by ID, y esto que va a recibir un string, que es el ID, y aquí puedo poner que devuelve, igual que en el caso anterior, un usuario o null. Y entonces lo que voy a hacer aquí es return this, y ahora lo que voy a hacer aquí es llamar a object repository, y si os fijáis aquí tengo acceso a todos los métodos de doctrine. Vale, lo que pasa es que como tengo esa clase abstracta, yo ahora simplemente tengo aquí el find one by o el find, por ejemplo, y le paso el ID, y esto ya me va a devolver, como veis, este find puede devolver un objeto que sería la entidad o null, al igual que en el caso anterior. Y por otra parte, el método save. Entonces aquí tendría el método save. Y ahora lo que tendría que hacer es ir a mi base repository y crear la implementación de ese método save. Entonces me vendría aquí y diría save entity. Por ejemplo, esto va a recibir un objeto con minúscula que va a ser una entidad. No va a devolver nada y ahora aquí lo que puedo hacer es this get entity manager persist entity y aquí hacer el flush para que lo guarde. Veis que es muy parecido a la implementación que ya nos provee ese Service Entity Repository, pero lo estamos haciendo nosotros para acceder solo a los métodos que queramos. Entonces ahora aquí en este user repository tengo el método save. Esto va a recibir un user, no va a devolver nada y aquí lo que voy a hacer es this save entity. Bueno, este voy a crearlo como protected, ¿vale? Para que solo pueda ser utilizado por las clases que extienden de él. Y tengo el save entity y este recibe un object que en este caso es un user. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Vale, pues tenemos esta clase abstracta en la que nosotros le estamos inyectando lo que necesitamos de Doctrine, que en este caso es el Manager Registry, la conexión, por supuesto, para acceder a nuestra base de datos. Y tenemos este Object Repository, que es un atributo que cuando instanciamos un repositorio en concreto, le estamos pasando como parámetro el Entity Class, y lo que va a hacer internamente es generarlos de nuevo ese repositorio para esa entidad, que es lo que estamos haciendo aquí. Vale, con este método, cuando le pasamos este User Class,
como extiende de este base repository, en tiempo de ejecución, cuando hacemos una petición y se instancia este repositorio, va a ser para la entidad user porque es lo que le estamos pasando aquí. Y luego tenemos aquí simplemente los métodos findOne_by_id y save. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite abstraernos de Doctrine y hacer que no nos acoplemos por accidente a su lógica, porque yo ahora aquí en este user repository solo puedo acceder al Entity Manager porque, bueno, lo he dejado público, pero podría dejarlo aquí. Si me vengo a este repository, aquí podría hacer un protected function getEntityManager. Y entonces ahora aquí, si venimos a mi update user service, veis que solo puedo acceder al save o al findOne_by_id. Vale, entonces eso es algo que me gusta mucho hacer a mí en todos los proyectos, sobre todo pues a lo mejor si viene alguien nuevo a trabajar en la empresa y no se conoce bien el proyecto, cómo está hecha la implementación con Doctrine, pues es mucho más fácil para ese nuevo programador el venir aquí y decir, ah, vale, pues aquí solo puedo utilizar este o este. También puedes crear más métodos. Imaginaos que yo en este user repository necesito un método para borrar usuarios. Pues lo que podría hacer es, aquí en el base repository, es crear un método remove entity. Esto, una vez más, recibe un object, que sería la entidad. No devuelve nada y aquí lo que haría es this getEntityManager, remove ese entity. Y bueno, esto no hace falta que le ponga la entidad y aquí el flush. Y entonces yo ahora aquí tengo este removeEntity, que es un método de mi Doctrine Base Repository que puede ser utilizado o no en mis repositorios. Entonces imaginaos, bueno, dejad que ponga aquí el findOne_by_id. Imaginaos que yo aquí en mi user repository necesito borrar usuarios. Pues entonces lo que haría sería aquí crear un método remove, que recibiría también un user. No devuelve nada y esto lo que haría sería un this remove entity user. Entonces, yo en mi user repository estoy utilizando este método remove, pero yo puedo tener, por ejemplo, un product repository o group repository o cualquier otro que no necesite eliminar entidades y entonces con no añadir este método ya no estaría accesible desde cualquier otra parte. Entonces, así de esta forma, yo si ahora vengo aquí, veis que tengo el, bueno, remove entity lo he creado como público otra vez. Tendría que ser protected. Entonces aquí, si os fijáis, solo tengo esos métodos, el findOne_by_id, remove y save. Vale, entonces, bueno, podéis utilizar sin problema ninguno vuestros repositorios extendiendo de Service Entity Repository, pero yo prefiero hacer esto porque queda como un poco más limpio y más abstraído. Y también podéis hacer otra cosa, que es en el futuro, imaginaos que queréis guardar algo en Doctrine y que también estáis utilizando Redis. Bueno, pues aquí en Repository también podréis crear un Redis Base Repository, también como clase abstracta. Aquí haréis vuestra implementación, ¿vale? Con Redis para guardar, obtener información y de cualquier otro método que queréis utilizar. Y entonces aquí tendréis vuestro user repository. Bueno, aquí lo voy a llamar Doctrine User Repository. Pero también podría tener aquí un Redis User Repository. Este extiende de Redis Base Repository y entonces aquí imaginaos que voy a hacer un protected function save y esto también recibe un objeto que sería la entidad. Aquí pongo some logic, pero bueno, aquí tendréis que hacer, tendréis que inyectar pues el Redis y hacer el save. Y entonces aquí en el Redis User Repository haríais un public function save, o al revés, save entity. Y aquí un método save que recibiría un user. Y aquí haréis un save entity de user. ¿Veis? Entonces la implementación es similar,
Lo que pasa es que aquí yo estoy llamando un método save en mi Redis User Repository que está llamando un save entity, y entonces este Redis User Repository no conoce la implementación que hay por debajo, es decir, no sabe que está Redis por detrás, simplemente le va a pasar una instancia de user y el Redis Base Repository es el que se va a encargar de conectar nuestra aplicación con Redis y guardarlo. Y aquí pues en el servicio haríais un poco lo mismo, tenemos el update, a ver, aquí el update user service. Pues aquí tenemos el Doctrine User Repository, pues podríamos hacer también Redis User Repository. Y aquí entonces podríamos decir que lo queremos guardar con Doctrine. Vamos a renombrar esto. Y decir aquí también que this Redis User Repository save user. Vale, ¿veis? Entonces así estamos desacoplando nuestra lógica de negocio, de nuestra aplicación, de lo que es la capa de datos. Entonces, nada, simplemente que sepáis que es una técnica que suelo utilizar yo en todos mis proyectos porque hace las cosas mucho más sencillas y luego a la hora de testear también es muchísimo más fácil testear estas clases que están abstraídas, que no están acopladas, que si inyectamos directamente Doctrine o cualquiera una de sus implementaciones en nuestro código, porque después es más difícil de testear y de moquear esas clases. Vale, voy a borrar esto. Bueno, y ahora por último, lo que vamos a ver es cómo podemos hacer consultas a Doctrine. Hay tres formas principales, como os comentaba al principio del vídeo, y cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo aquí tengo este pequeño esquema en el que veis aquí cómo está implementado Doctrine. Entonces, primero tenemos el ORM, que sería la capa más superior, que es la que tiene todos esos métodos que nos van a permitir trabajar con nuestra base de datos como si fueran entidades de nuestro dominio. Después tenemos Doctrine Deval, que es una abstracción de Doctrine para trabajar con nuestra base de datos, está un poco más a bajo nivel y lo que hace es saltarse esta parte de trabajar con objetos, por lo tanto sería un poquito más rápido. Y después está la última que no se está utilizando, que es PDO, que es la librería base que conecta PHP con MySQL. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Si tenéis que hacer queries muy complejas, yo os recomendaría que fuerais directamente con Deval, porque lo que vais a hacer es simplemente utilizar la conexión a vuestra base de datos para ejecutar queries directamente. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que vosotros tenéis que hacer un select en el que tenéis una entidad, tiene 3 joins y después tiene pues dos cláusulas where, tiene ands, ors, group bys y demás. Entonces, si lo hacéis utilizando Query Builder, que sería el primer approach, que es este de Doctrine ORM y que tenemos aquí, el problema que tiene Query Builder es que lo que hace es transformar nuestra base de datos en objetos. Entonces, si tenemos que hacer un montón de joins y tenemos que hacer wheres y un montón de cláusulas, claro, internamente va a tener que hacer un montón de queries, obtener los resultados, ir hidratando los objetos y luego mostrárnoslo. Y esto en performance os puede ser muy costoso en vuestra aplicación. Entonces, aquí tenéis varios ejemplos. Como siempre os recomiendo iros a la documentación, ver cómo se hace y probarlo vosotros. Y aquí tenéis uno de los ejemplos más sencillos. Vale, vamos a empezar con este. Y entonces, si yo ahora me vengo aquí a mi Doctrine User Repository, bueno, esto de Redis lo voy a dejar aquí simplemente como ejemplo, pero nosotros vamos a trabajar aquí con nuestro Doctrine User Repository. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, en mi método find1byId, veis que yo aquí simplemente estoy utilizando el find, y aquí voy a poner otro método como ejemplo, find1byId with query builder. Esto también recibe un ID y aquí lo mismo, devuelve user o null. Y entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme un query builder y esto lo que voy a hacer es this object repository create query builder. Y aquí le puedo poner un alias que en este caso lo voy a llamar u porque es de user. Y entonces aquí lo que voy a hacer es, vamos a poner query, por ejemplo, y esto va a ser igual a
query builder, no necesito un select porque ya tengo este U que sería el usuario. Y lo que voy a hacer es añadir un where. Y aquí en el where podéis utilizar o una expresión de query builder o podéis simplemente escribirlo tal cual. Yo lo que voy a hacer aquí es poner where y voy a hacer query builder expression. Voy a utilizar el equals y aquí tenemos la expresión. Tengo que poner la primera expresión que es user.id y la segunda expresión que le voy a llamar id. Esto lo voy a poner así en varias líneas para que sea más fácil de entender. Y ahora aquí voy a hacer un set parameter y tengo que decir cuál es el parámetro. Pues el parámetro es id y es el id que le estoy pasando aquí. Y ahora get query. Entonces fijaos, aquí estoy utilizando Query Builder y ya simplemente con ver esto veis que es bastante complejo. Entonces, otro de los beneficios de utilizar SQL directamente, que es lo que suelo hacer yo, es que es mucho más fácil de entender, porque imaginaos que llega un compañero nuevo a vuestra empresa en la que estáis trabajando y nunca ha trabajado con PHP o nunca ha trabajado con Doctrine. Y porque a lo mejor trabajo con Java o con Python o con otro lenguaje. Entonces, si llega y se encuentra esto tiene una curva de aprendizaje que le va a llevar tiempo pues entender todo lo que está pasando. Sin embargo, si utilizáis SQL, pues es un lenguaje muy común que independientemente del lenguaje de programación que utilicéis, pues es conocido. Entonces, un programador que venga de otro lenguaje, si vosotros utilizáis SQL en vuestro proyecto, pues va a ser mucho más fácil para él o para ella entenderlo. Entonces, aquí tengo este getQuery y ahora lo que voy a hacer es un return de query getResult. Bueno, aquí puedo hacer get one or null, ¿vale? Porque mi intención con esto es que me devuelva un usuario o que me devuelva null, que es lo que tenemos aquí en el return type. Y entonces, ahora aquí, lo que puedo hacer es venir a mi update user service y aquí puedo utilizar el find one by ID with query builder. Entonces, vamos a utilizar el debugger. Vamos a abrir de nuevo Postman para hacer una llamada a este endpoint que habíamos visto ya en el vídeo anterior. Vale, si os acordáis, teníamos este endpoint en el que le pasábamos un nombre para cambiarlo. Y entonces, si nos vamos aquí a nuestra base de datos, en user, vale, tenemos aquí con el nombre de Juan. El ID creo que es el mismo, no ha cambiado. ¿Sí? Y ahora lo voy a pasar aquí, por ejemplo, como hicimos en el vídeo anterior, Peter, para que se llame. Y como tengo el debugger, veis que ahora se detuvo aquí. Voy a entrar dentro de la definición y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Yo ahora aquí tengo este query, ¿vale? Y entonces aquí fijaos, query, y tenemos aquí DQL, select u from app entity user, y le pone el alias de u, where user id equals to id. Y esto me va a devolver un usuario o null. Entonces si hago F8, vemos que aquí me he devuelto ese usuario, porque está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces fijaos, con Query Builder, a mi parecer es que añade cierta complejidad, ¿vale? Porque hay que aprenderse todas estas expresiones y, bueno, una de las ventajas que tiene Query Builder frente a otro tipo de soluciones es que como podemos ir construyendo la query y no necesita ir en orden, pues por ejemplo, para trabajar con filtros es ideal, porque vosotros podéis ir pasándole unos filtros a vuestro método y decir, vale, pues imaginaos aquí, hago este set parameter, puedo parar aquí y ahora podría hacer aquí if, yo que sé, voy a poner id igual a, pues imaginaos que tengo aquí cualquier id, yo ahora podría hacer query builder and where y añadir otra cláusula where. Vale, entonces, una de las ventajas que tiene Query Builder es eso, que nosotros podemos ir añadiendo condiciones y en función de esas condiciones ir construyendo nuestra query. Pero yo os digo que esto añade muchísima complejidad y he llegado a trabajar en proyectos en los que había queries de este tipo que eran bestiales. O sea, estoy hablando de métodos que a lo mejor tenían 50 o 60 líneas de código de Query Builder. Y claro, para entender eso, a veces me pasaba incluso un día entero o dos
con el debugger, viendo exactamente qué es lo que estaba haciendo todo eso y cómo meter yo otro filtro para modificarlo sin romper lo que ya existe. Entonces, yo lo que recomendaría es que intentarais evitar utilizar Query Builder porque añade mucha complejidad. Ahora vamos a utilizar DQL. Find one by ID with DQL. Como siempre, esto recibe un ID y aquí lo mismo. Devuelve un usuario o null. Bueno, aquí el debugger lo voy a terminar de ejecutar. Si veis ahora aquí en la base de datos ya se ha cambiado a Peter, por lo tanto está funcionando. Voy a cerrar esto. Y una vez más, fijaos, yo aquí estoy utilizando este find one by ID with query builder, pero mi servicio simplemente estoy llamando a este método y pasándole un ID. No sabe que por detrás estoy utilizando query builder o estoy utilizando directamente el repositorio. Vale, eso es lo ideal de utilizar este tipo de approach. Entonces ahora con DQL lo que tendría que hacer es crear una query. Lo que pasa es que en vez de utilizar SQL tal cual, poniendo el nombre de la tabla, lo que tendría que utilizar es el nombre de mi entidad. Entonces, si venimos aquí a la documentación, cosa que siempre os recomiendo, tenemos aquí Doctrine Query Language y veis aquí un ejemplo. ¿Veis? Si os fijáis, es muy parecido a SQL. Lo único que aquí tenemos que utilizar el namespace de nuestra entidad en concreto. Entonces vamos a venir a nuestro proyecto y aquí lo que voy a hacer es crear query que va a ser igual a this get entity manager create query y aquí le pasaría mi DQL. Entonces lo que voy a hacer es pasarle aquí select u from app entity user. Veis que le estoy pasando el namespace de mi entidad, el alias es u y aquí le voy a poner where u.id igual a id. Vale, acordaos siempre de utilizar el setParameter como estamos haciendo aquí para evitar inyecciones de SQL. Vale, si no os pueden hacer una inyección de SQL y obtener datos que no queréis que se obtengan. Entonces ahora aquí en la siguiente línea lo que voy a hacer es query setParameter y esto va a ser id y el id. Y ahora query get one or null result. Vale, aquí es igual que en el anterior. Si os fijáis es prácticamente lo mismo, hay varias formas de hacerlo, pero bueno, a mí por ejemplo esta me gusta más porque ya se parece más a SQL y podéis hacer queries un poco más complejas. Y bueno, la ventaja que tiene este create query con DQL es que por detrás utiliza el result mapper que veremos ahora más adelante y lo que va a hacer es ejecutar esta query y convertirla a nuestra entidad usuario. Si yo ahora vengo aquí al update service y hago un find one with DQL, vamos a utilizar otra vez el debugger, venimos a Postman, ponemos aquí Juan, ¿vale? Entramos dentro del método y vemos que ahora aquí este query es exactamente igual que el que nos había creado el query builder, lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo de una forma más explícita. Hacemos el setParameter y ahora aquí me va a devolver, bueno, se me ha olvidado poner el return, así que vamos a volver a ejecutar esto. Vale, y esto me va a devolver aquí otra vez a mi usuario, pero ya veis que me está devolviendo app entity user, es decir, ya lo he transformado a un objeto de mi dominio. Y ahora la última parte que vamos a ver es cómo crear una query en SQL normal, utilizando el result mapper para que nos lo mapee. Entonces, una vez más, venimos aquí a la documentación y tenemos el native SQL. Aquí nos está diciendo que podemos utilizar SQL tal cual y lo único que tenemos que hacer es definir este result set mapping, que es donde le vamos a decir, oye, esta es la entidad que quiero obtener como resultado y esta es la query que quiero para obtenerla. ¿Veis? Aquí está haciendo un ejemplo con este usuario, seleccionar estos datos del usuario, donde el nombre sea igual al parámetro que le pasamos. Y aquí más abajo vemos cómo se define el result set mapping builder. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de aquí. Vamos a venir a nuestro repositorio.
Y aquí estamos utilizando el find one by id with native query. También le pasamos un ID. Y aquí lo mismo. Me puede devolver un usuario o nulo. Vale, entonces aquí si venimos a la documentación, veis que tenemos aquí, tenemos que crear primero el result set mapping, que lo vamos a ver más adelante, y luego crear la query con create native query. Entonces aquí lo que vamos a hacer es query igual a this get entity manager create native query, y aquí pondríamos select you from user you where u.id igual a este id. Aquí, como siempre, haríamos el bind del set parameter. Vale, muy importante hacerlo así para evitar inyecciones de SQL. Y ahora tenemos este result set mapping builder. Le haríamos el add root entity from class metadata, que es lo que tenemos aquí abajo, que le tenemos que indicar nuestra entidad y el alias. Pues voy a poner que es user. Bueno, aquí tengo que inyectarle el entity manager, que sería this get entity manager. Y aquí tengo que pasarle el user class y el alias, que es u. Y ahora aquí para ejecutarlo, veis que tenemos el query getResults. Y aquí como segundo parámetro le tenemos que pasar nuestro result set mapping. Así que esto lo voy a poner arriba. Y aquí como siempre get one or null result. Vale, entonces vamos a probar si funciona así. Utilizamos el find one by id with native query. Aquí habíamos puesto Juan. Vamos a probar entonces ahora con Peter. Vale. Y aquí me está dando una excepción. Vale, que no he encontrado la columna U. Vale, y eso es porque aquí debería poner ID, name, email, por ejemplo, de usuario, donde el ID sea ese ID. Vale, esto es una query tal cual para obtener esto. O podría hacer el asterisk para que me seleccione todo. Entonces vamos a probar de nuevo. Y tengo que hacer el return. Siempre se me olvida aquí. Vale, vamos a... Esto he hecho la query. Vale, y aquí como podéis comprobar me está devolviendo de nuevo el usuario, pero me lo está devolviendo como un objeto de mi dominio. Vale, eso es lo bueno de aquí de utilizar este result set mapping, porque si no lo utilizamos, si utilizamos esta query nos va a devolver un resultado normal. Por ejemplo, voy a hacer esto mismo, pero sin utilizar el result set mapping. Como último ejemplo ya para este vídeo. Y vamos a poner aquí find one by id with plain SQL. Y esto me va a devolver un array. Vale, ya lo estoy poniendo así porque no voy a utilizar nada de lo que nos provee Doctrine. Entonces aquí lo que haría sería crear la query. Algo que es muy importante cuando utilicéis SQL plano, y seguramente ponga por aquí en alguna parte del vídeo que es súper importante,
es que no paséis los parámetros directamente, porque os hacen una inyección de SQL y os podéis meter en un problema. Entonces, lo que os recomiendo siempre es tener aquí el params y decir, por ejemplo, que la clave ID va a ser igual a this, get entity manager, get connection, y vamos a utilizar el quote para escapar este valor. Vale, así con esto vamos a evitar que aquí en este ID nos pongan una query que sea, por ejemplo, or 1 equals to 1 y en vez de devolver el usuario por ID, me devuelva todos los usuarios. Y aquí, bueno, tenemos query. Y aquí podemos poner pues final query, por ejemplo, o simplemente vamos a ejecutarlo. Aquí voy a hacer un return de this, get entity manager, get connection, execute query, y ahora aquí le tenemos que pasar el SQL. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el strtr, que lo que va a hacer es, le voy a pasar como primer parámetro query y como segundo parámetro params, y este strtr, podéis ir a la definición de PHP, lo que hace es que en este string de aquí va a reemplazar este 2.id con la clave 2.id del segundo parámetro, que es el array. Vale, entonces aquí, ¿qué me está? Tengo que hacer esto y un fetch all associative, ¿vale? Para que me devuelva como un array asociativo. Entonces vamos a probar esto aquí, with plain SQL. Aquí me lo ha cambiado a Juan. Vamos a venir aquí y poner Peter. Entramos, tenemos la query. Y ahora aquí, si os fijáis, si yo vengo aquí a evaluar esta expresión, veis que ya me ha hecho el reemplazo de select asterisk from user where id equals to y el id que le estoy pasando. Pero, si os fijáis aquí, ya viene escapado, porque es lo que hemos hecho aquí con este get connection quote. Porque si no hacéis esto, ya os digo que os pueden inyectar os pueden hacer una inyección de SQL. Y ahora quiero hacer el return. Si os fijáis aquí en user, ahora ya no tengo un objeto de tipo user, sino que tengo un array con los valores, porque lo que he hecho aquí es ejecutar una query en SQL plana, tal cual. Esta es la forma más rápida y más eficiente porque estoy haciendo directamente una consulta a la base de datos sin utilizar objetos y sin utilizar toda la magia interna de Doctrine. Pero bueno, como veis aquí os devuelve un array y si vosotros queréis trabajar con user, pues a lo mejor trabajar con un native query o incluso con DQL sería la forma más óptima. Y bueno, creo que ha quedado otro vídeo bastante largo, otra vez, pero ya os digo, quería explicaros simplemente todas estas partes de cómo utilizar los repositorios y los distintos tipos de queries que podéis hacer para consultar vuestros datos en la base de datos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.